Me alegro nuevamente de estar reunidos compartiendo nuestros conocimientos. Espero que las clases de este día les guste. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la clase del día anterior. ¿No hay preguntas? Buenas tardes, licenciado. Oh, perdón, no te escuché, Madeline. Buenas tardes. Buenas Ahora tardes. sí me escucha. Sí, ahora sí. Es una pregunta, pero no es sobre la clase, sino sobre los grupos. Usted subió subió anteriormente solo 2 grupos, entonces quería saber si solo esos 2 grupos va a subir por el momento o nos va a informar después. Fíjate que pienso darles solamente este día a los que no me han reportado su grupo. Entonces, los que en este día no me reporten su grupo, no les voy a poner tema de investigación, voy a publicar todos los grupos que ya estén elaborados y van a tener 0 en el parcial, ¿verdad? Porque no me han reportado sus grupos. Así es que voy a dar solo esta oportunidad de este día, ¿verdad? Para que ya mañana yo les publique todos los grupos. Ahorita he publicado esos 2 porque la idea es que ya estuvieran investigando y que se preparen, porque si yo termino el índice de desarrollo humano, el día de mañana va a pasar el primero o el segundo grupo. Y ahí el resto de grupos pues ya van a tener toda la Semana Santa para poder investigar. No sé si respondo a tu pregunta, Madeline. Sí, licenciado. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra duda o pregunta, compañeros? Lick, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Yo soy el que le hablé la vez pasada sobre integrarme en grupo. Sí. Y hasta hoy me dieron respuesta a los compañeros y me dijeron que sí, que no había problema. La pregunta que yo tengo es que si necesita que le pasen otra lista con mi nombre o solo así integrarme así nomás. No, que me pongan otra lista con tu nombre, ¿verdad? O que el coordinador a través del aula virtual, no poniendo un nuevo Word, sino que me mande el mensaje a través del aula virtual de que te ha incluido a ti. Pero eso lo tendría que hacer el coordinador del grupo. ¿Está bien? Ah, perfecto. Gracias, Lick. Okay. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Lick, ¿Sí? Buenas tardes, Lick. Yo tenía una. Buenas tardes, dime. Con respecto a la pregunta que hizo mi compañera Marilyn, en lo que solo ha subido 2 grupos con temas. ¿Sí? Entonces, los demás grupos que hemos subido, tenemos que esperar hasta que estén todos los de la clase. Por eso digo, mañana, hoy es la última oportunidad, ¿verdad? Este día. Mañana yo les estaría publicando todos los temas de todos los grupos. Ah, ok. Entonces, los que ya le habíamos mandado en ese grupo. Vamos a hacer una cosa, voy a publicar, así como tengo ahorita la lista, al final de la clase. Ah, ok. Ok. Gracias, Lick. Ok, perfecto. ¿Tiene alguna otra duda o pregunta? No, ok. Seguimos entonces. En la clase anterior habíamos estado viendo de los parámetros de medición del desarrollo psicológico y cognitivo. Lo último que vimos fue la prueba del coeficiente intelectual de Alfred-Binet, ¿verdad? Donde lo que mide esta prueba son las habilidades que tiene el niño o la persona, los factores de inteligencia, cuando se refiere a comprensión y razonamiento, y que esto pronostica en el desempeño académico, la duración de la vida y la presencia o ausencia de demencia. Esto se empieza a aplicar a los niños que van a ingresar a la etapa escolar, o sea, pues al final de los 6 años. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas al respecto? Bien, seguimos entonces. La escala de inteligencia de Stanford-Binet, que se usa para niños de 2 años en adelante. Esta es otra escala especial. Fíjense que aquí
es de los 6 años, la escala de Alfred Binet, la prueba de coeficiente intelectual conocida como CI. Y aquí no estamos en las escalas de inteligencia de Stanford Binet. Ya no estamos hablando de coeficiente intelectual, ¿verdad? Estamos de CI, sino que ya estamos hablando de la inteligencia que se usa para niños de 2 años en adelante. ¿Y qué miden? El razonamiento fluido, o sea, con qué habilidad razona el niño, con qué rapidez razona el niño. Esto, lógicamente, si estamos hablando de una escala, quiere decir que los resultados a los 2 años tienen que ser un determinado nivel. A los 3 años, otro nivel, por eso se llaman escalas, ¿verdad? Entonces, el razonamiento fluido también nos muestra la comprensión de los números. Ya para esa época, no están aprendiendo los números, pero sí ya comprenden, ¿verdad? ¿Qué son los números? En tanto que dices, ¿qué es esto? ¿Cuántos tengo aquí? Y ellos ya pueden comprender los números. Claro, no van a ir del 1 al 1000, ¿verdad? Ni del 1 al 100, sino que los primeros números, ¿verdad? Los primeros 10 dígitos de la numeración, ¿verdad? Entonces, pero lo importante acá es medir si ya comprende qué son los números. Luego, el nivel de conocimiento que deben de tener ellos. Eso también lo mide acá. Y lo va poniendo por escala. De acuerdo, como digo, a la edad, así va haciendo la escala. El razonamiento cuantitativo, que es lo que yo les acabo de decir. Aquí hay una combinación, ¿verdad? La comprensión de números y el razonamiento cuantitativo. Que ellos entiendan ya el concepto de cantidad, ¿verdad? A eso se refiere. El procesamiento visoespacial. ¿Qué podría ser este procesamiento visoespacial? Está más enfocado. Hola, buenas tardes, licenciado. Creo que el que está enfocado más como en la inteligencia espacial. Está conectado con es lo visual, que el niño va como dimensionando los espacios y toda la parte visual. Correcto. O sea, ya relaciona lo que percibe la vista con la distancia. Con la distancia, ¿verdad? Ya, permítame, voy a responder que hay una a Medellín, venía aquí, pero ya está conectado a Medellín, Guadalupe, ¿verdad? Entonces, como digo, ya el niño tiene la capacidad de poder, en base a la vista, calcular más o menos a qué distancia, no en metros, ¿verdad? Él puede controlar, si da un paso más se cae. Ya va mezclando la visión con el espacio, porque sabe de que si da un paso más, en una grada se puede caer. ¿Ya? O sea que eso se va midiendo de acuerdo a la edad, ¿verdad? Ya después ya pueden calcular, mire, cuánto hay de aquí para allá, hay 3 ladrillos, ¿verdad? Ya ellos van buscando parámetros de medición. Son los parámetros precisamente que se va a establecer a través de estas escalas de inteligencia. Y por último, pues la memoria de trabajo. Se le pone un problema, ¿verdad? Acorde a su edad y ahí a ver si memoriza, ¿verdad? Memoriza. Lo que le van a poner es un trabajo sencillo, adaptado a la edad. Y ahí él va a ver si se queda con la memoria de ese trabajo, ¿verdad? Si memoriza lo que aprendió, eso es lo que va midiendo de acuerdo a la escala, de acuerdo a la edad. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañeros? No tengan pues temor de poder interrumpir, porque como digo, yo trato de mantener lo más posible lo que es la presentación, para que les quede ahí. ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos. Está la escala de inteligencia de Wechsler. Esta sirve para la etapa preescolar y la primaria. O sea, ¿cuál es la etapa preescolar?
lo que nosotros en nuestro medio le llamamos la preparatoria. Y la primaria, pues, que es el primero al sexto grado. Pues eso es, en ese periodo, ese es el periodo que mide la escala de inteligencia de Wechsler. O sea que, al igual que el anterior, va de acuerdo a la edad de esa escala. Y va a ir poniendo el tipo de problema de acuerdo a la edad. Esa es la escala de inteligencia de Wechsler, que mide desde los 6 años hasta los 12 años, que es cuando termina lo normal, ¿verdad? En nuestro país, cuando terminamos la primaria. Lick. Sí, dime. Buenas tardes. Fíjese que no sé si está compartiendo la presentación porque no se logra ver nada. Ok, permítanme entonces. Sí, no la estoy compartiendo. Ahorita se la comparto. Bueno, muchas gracias, Lick. Excelente. Gracias por decirme, ¿verdad? Ahora sí la pueden ver. Ahora sí. Ok, excelente. Entonces estábamos acá con la escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria. Entonces, como digo, va de acuerdo a los años que tiene el niño y con niveles independientes de edades. El primer nivel es de 2,5 a 4 o 6 años. De 4 a 6 años. Y de ahí es de 4 a 7 años es la otra escala. Son 2 escalas. De 7 años para adelante, ¿verdad? O sea, de 2,5 a 4 y a máximo 6 años. Y de 4 a 7 años en adelante. ¿Qué es lo que mide? O sea, ¿qué es lo que arroja? Calificaciones separadas de lo verbal, del desempeño, la puntuación combinada, el razonamiento verbal y no verbal, el vocabulario receptivo o expresivo y la rapidez del procesamiento de la información. Repitiendo, arroja calificaciones separadas del desarrollo verbal y del desempeño, de la puntuación combinada, es decir, cómo él va combinando las palabras y las va expresando, si ya usa la puntuación, ¿verdad? Eso va, como digo, de acuerdo también a la edad. Si ya usa la puntuación combinada, o sea, cuando es coma, cuando es punto, ¿verdad? Cuando es punto y coma, eso se expresa cuando la persona está hablando. El razonamiento verbal y no verbal. O sea, estamos hablando cuando es el razonamiento verbal, cuando él puede razonar de una forma verbal o poniéndole problemas para que resuelva. Y no lo resuelva de forma verbal, sino que se lo podemos hacer con juguetes, se lo podemos hacer con cuadernos, con lápices. O sea, su razonamiento verbal y el razonamiento no verbal. Luego, el vocabulario receptivo, capacidad de entender y de expresarse, ese es el vocabulario. O sea, ¿cuál es el nivel de vocabulario que maneja? Tanto para entendimiento, al recibir un mensaje, como al expresar un mensaje. A eso se refiere este vocabulario receptivo o expresivo. Y la rapidez del pensamiento, procesamiento de la información. O sea, con qué rapidez la información que recibe el niño o niña puede entender o razonar. Entender o razonar el procesamiento de la información.
No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. De ¿No mi hay? parte, no. ¿Sí? Está bien, ¿verdad? Seguimos Sí. entonces con la siguiente. Aquí vamos a ver parámetros de medición del desarrollo psicológico y cognitivo. En el transcurso del ciclo de vida se pueden aplicar diferentes test psicológicos y cognitivos según sea la necesidad. Aquí ya les voy a mencionar una serie de esos. Hay bastantes, ¿verdad? No crean que hay poquitos, hay bastantes para medir el área psicológica y el área cognitiva de las personas. Y cuando digo las personas me refiero, ya vimos que hay test desde los 2 años hasta la vejez, ¿verdad? Hay diferentes test, pero lógicamente que aquí no estamos viendo psicología, sino que solo vamos, les he dado quizás los más conocidos, les he explicado los más conocidos, ¿verdad? Los más usados, pero hay una infinidad. Ahora les voy a mencionar varios test psicológicos y cognitivos. ¿Cuáles podrían ser? El test de orientación vocacional, que tal vez alguno de ustedes ya lo hizo. ¿Para qué sirve? Para definir las aptitudes de las personas a fin de definir su inclinación vocacional. O sea, a veces, y creo que algo de esto dijimos la vez anterior, o en una clase anterior, a veces iniciamos una carrera y a medio camino nos damos cuenta que erramos al escogerlo. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es buscar que nos hagan el test de orientación vocacional. Lo que va a definir son las aptitudes, con P, ¿verdad? Aptitudes que tiene la persona. O sea, cuando hablamos de aptitudes es la capacidad de las personas a fin de definir su inclinación vocacional. Este test, cuando se le pasa a la persona, va a definir esas capacidades, esas inclinaciones naturales o potencialidades naturales que tiene la persona, para decirle, mira, cualquiera de estas carreras es la que tú puedes estudiar y la que el test te está recomendando. Porque ahí el test, el resultado dice, ¿para qué esta persona tiene cualidades? Cuando hablamos de aptitudes estamos hablando de cualidades. ¿Qué cualidades tiene la persona? ¿Para qué carrera tiene cualidades la persona? Esto es lo que mide el test de orientación vocacional. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bien. Está el test obsesivo compulsivo de Masley. Yo de inglés y de nombres en inglés o en otro idioma, principalmente en inglés, no soy muy diestro. Así es que en inglés nunca me gustó a mí hasta la fecha. Nunca me gustó y por lo tanto nunca lo he podido pronunciar bien. Pero así es que ahí me van a disculpar la pronunciación. El test de inventario obsesivo compulsivo. ¿Qué es ser obsesivo? ¿Quién sabe qué es obsesivo? Una persona que se obsesiona con los detalles, también lo invade el sentimiento de inseguridad, ansiedad. El obsesivo es una obsesión. Ok, la obsesión es algo que se nos mete entre ceja y ceja, como decimos en buen salvadoreño. Es una idea que se nos queda. Y de un acto, de una acción, ¿verdad? De un hecho incluso, ya pasado, y nos obsesionamos con eso. Solo andamos pensando y pensando y pensando en ello. Esa es la obsesión, ¿verdad? Que nos, como dicen ustedes, se clava. Sí. Generalmente puede ser en cosas bastante pequeñas. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que cuando quiero salir de la casa, en el baño tengo cierta forma en cómo ordeno mis cosas.
entonces me regreso unas 5 veces para asegurarme que tal vez mi cepillo de dientes está donde según yo recuerdo que ahí está. O nos fijamos como por ejemplo en cuadros que están en la pared y es molesto para nosotros ver que estén como, digamos, pandos. Entonces, si andamos afuera, no sé, ese tipo de detalles son a los que más prestamos atención. Entonces, para otras personas tal vez son como insignificantes, pero para nosotros es molesto. ¿Me escuchan ahora, compañeros? Sí. 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 No sé qué sucedió, ¿verdad? No sé qué sucedió, pero se me interrumpió como que se me hubiera como que se me hubiera caído el internet y me daba el mensaje que había habido un error. Entonces lo que hice fue salir totalmente y volver a ingresar. Así es como he logrado nuevamente comunicarme con ustedes. Así que pido disculpas pues, porque es falla de internet. Bien, les estaba explicando. El obsesivo compulsivo es aquella persona que se obsesiona, o sea, como decimos en buen salvadoreño, se clava en un deseo, en una acción, en un hecho. Y eso lo compulsa, o sea, lo induce y se le queda la idea de hacer de hacer aquella acción, de desarrollar aquella acción. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de los más sencillos, de los obsesivos compulsivos. Una persona, una señorita, ve un vestido en un almacén y le gusta. Inmediatamente eso se le clava en la mente que ese vestido le gusta y que le gusta y siente el impulso de comprarlo. Ese es el compulsivo, siente el impulso de comprar. Llega a un punto en que no tiene dominio de sí misma y lo compra. Aunque para ello deje de comer o deje de comprar medicina. Ese es el obsesivo compulsivo, ese es un trastorno mental, el obsesivo compulsivo, que necesita ayuda psicológica. Entonces, para determinar el nivel y si efectivamente una persona es obsesiva compulsiva, a ese test de inventario de obsesivo compulsivo de Maudsley, ¿verdad? Para determinar si realmente solo fue una compulsión casual o si constantemente se le está repitiendo a ella esas compulsiones, o sea, obsesionarse con algo y compulsado a hacerlo. Ese es el test de inventario obsesivo compulsivo. No sé si me he explicado bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, Lick, yo tengo una. Ah, dime. Como usted me está mencionando, yo tengo como una duda referente a cómo identificar una obsesión como tal. Yo creo de que me dio una pauta usted con lo que acaba de decir, porque para mí probablemente ver un vestido y querer comprarlo y solo andar pensando en eso, no lo podría considerar como una obsesión, sino más bien como una fijación, como cuando comenzamos a hacer algo nuevo y estamos emocionados por eso y lo hacemos, pero creo que la pauta que usted dio de dejar de lado necesidades básicas, como comer para comprarlo, yo creo que no sé si realmente esa es la pauta para decir esto es una obsesión o es una fijación, como un detalle como ese. Permítame un momentito que ya te respondo, Paola. Les voy a mandar una nueva invitación porque está fallando esto. Por favor, estén atentos. Me quedan 5 minutos, me dice acá. ¿Ya? Lo que sí quería decirte, Paola, es para
Si eso te sucede con alguna frecuencia por algo, entonces puedes posiblemente tener ese trastorno obsesivo compulsivo, si hay alguna frecuencia. Pero de todas maneras, para salir de dudas, lo mejor es ir donde un psicólogo que tenga la experiencia para ponerte el test. Y él mismo te va a indicar la manera de cómo superar esa obsesión compulsiva, ¿verdad? Pero no necesariamente. ¿Te sucedió una vez? A todos nos pasa que a veces nos obsesionamos con algo, ¿verdad? Y no andamos tranquilos hasta que lo hacemos. Pero si eso se repite con alguna frecuencia, entonces sí, lo más recomendable es consultar a un psicólogo. No sé si quieres responder a tu pregunta, Paola. Sí, Lick, gracias. Ok, excelente. Bien, voy a cortar un momentito, oye. Perdón, están pendientes que voy a corregir algo acá. Creo yo que es lo que está pasando. Permítanme. Está bien. No sé si pueden observarme ahora. Sí, lo vemos y escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces voy a tratar de compartir. Es que ha habido una falla. Fíjense que estoy teniendo problemas aquí en mi casa. Incluso hoy vinieron hasta los señores de CAES. Dicen que el problema es interno, ¿verdad? Buscamos una persona recomendada por CAES y sí vino a solucionarnos el problema, porque si yo apagaba la luz de un lugar, me apagaba las luces de otra parte de la casa. No solo apagar un foco de un lugar, me apagaba luces en otro lado. Entonces había ahí problemas. Y sí vino un señor, ese ingeniero, ¿verdad? Vino el ingeniero y lo corrigió. Pero me parece que ese problema que tuve aquí en mi casa ha afectado un poco el internet y creo que por eso, a eso se deben las fallas. Así que ahí les pido disculpas. Yo espero que no vuelva a pasar en el transcurso de la clase. Bien, estábamos hablando de que lo obsesivo, si nosotros tenemos dudas, lo mejor es ir de un psicólogo, ¿verdad? Un psicólogo que les aplique el test y él mismo o les va a recomendar a alguien especializado para el tratamiento, les va a ayudar a salir adelante, ¿verdad?
les va a ayudar a salir adelante con ese trastorno. Eso es todo. Como digo, todas las personas tenemos obsesiones. Y en algunas cosas nos volvemos compulsivos. Pero no significa que tengamos el padecimiento. Y si lo tenemos, hay tratamiento. Hay tratamiento para eso. Pero para salir de duda, lo mejor es hacerse el test. ¿Verdad? Hacerse el test y buscar los mecanismos de ayuda antes de que esto se vuelva incontrolable, ¿verdad? Porque hay un momento en que se vuelve totalmente incontrolable. Entonces, ya el proceso cuesta más. Entonces, es mejor controlarlo desde un principio, ¿verdad? Y verificar si efectivamente soy obsesivo compulsivo o si no. Pero como digo, hay, por ejemplo, hay de ancianos que se vuelven obsesivos compulsivos. Ahí es un poquito más frecuente. Hay personas adultas mayores que tienen una gran compulsión de estar guardando cosas y cosas y cosas. Eso ya es un trastorno obsesivo compulsivo. Pero muchas veces es producto ya de la edad que tienen. Que ven un huacal, lo guardan. Ven otro huacal, lo guardan. Y cada vez que ven un huacal, lo toman y lo guardan. Y no lo usan. Sino que solamente lo compran. Y eso es ya una obsesión, estar guardando huacales y huacales y huacales. Y no puede detenerse, no puede dominarse esa compulsión, ¿verdad? Entonces, ese es el trastorno, ¿verdad? Pero cuando la persona, y creo que es el caso de la compañera, se domina y dice, no lo compro, entonces no hay problema. Pero si eso es repetitivo, lo mejor es consultar. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas. Yo tengo una. Sí, dime. Dime, Paola. Con lo que usted mencionaba, que a veces no podemos obsesionar con algo, pero lo podemos controlar. Pero, ¿qué pasa si hay temporadas o épocas que no sé cómo podría decirlo que sí lo puedo controlar? Bueno, un ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el maquillaje. Entonces, yo era obsesional, que cada cosa que salía y me gustaba, yo me lo compraba. O sea, me lo compraba y yo decía, es mío, y no me importa porque o sea, hay cosas que no venden acá, ¿verdad? Y lo quiero y no me importaba pagar el doble. Pero hay temporadas en las que, o sea, yo veo las cosas, digo, ay, sí, me gusta, pero nuevamente regreso otra vez a que me gusta algo, me gusta, y lo quiero, pero estoy así como en momentos que sí me obsesiono con eso, momentos que no, y así sucesivamente. ¿Qué pasa en ese caso? Yo te sugeriría que te hagan el test, porque tal vez no tengas desarrollado el trastorno obsesivo compulsivo, pero que sean indicios. Entonces estás en un momento bien propicio para poder obtener las herramientas para controlar esa obsesión, que no es frecuente, que no es de siempre, pero como digo, pueden ser ya indicios. Entonces lo mejor es que hagan el test. Ahí vas a determinar, ahí es la mejor manera de determinar si tienes inclinación a ser obsesiva compulsiva. No sé si responde a tu pregunta, Joana. ¿Estamos? Sí. Okay. Sí, gracias. Okay. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Tiene dudas o preguntas? Yo tengo, pero un comentario. Dime, Francisco. Por ejemplo, en mi caso, hubo un tiempo que sí yo me volví obsesivo, pero con mi trabajo. Ajá. Y llegué al punto de que trabajaba hasta 16 horas al día. A veces amanecía en mi trabajo, o no importa la hora. Tenía esa, y no es porque me lo exigieran, sino yo tenía una responsabilidad, tenía un cargo, pero me gustó siempre calidad, los detalles, que se cumpliera todo y saliera todo lo más posible a la perfección. Entonces, pero mi problema no era solo el tiempo,
incluso por eso me retrasé mucho en el tema de universitario, porque decidí apostar más al tema laboral y no hacer el tiempo para mis estudios universitarios. Incluso llegué también a que había momentos en los que algún tiempo de comida lo suprimía por el tema de trabajo. Pero fue, digamos, como una etapa. Ya ahora, pues, ya tengo ya un equilibrio entre lo laboral y el tiempo, pues, para la familia, para mí mismo, para el estudio. Entonces, creo que también son como etapas que vamos experimentando de acuerdo también a nuestra vocación, nuestro interés y las oportunidades que se nos va presentando en el camino. Y recuerdo que el punto de inflexión fue cuando ya tuve un colapso y ahí me lo dijeron en la clínica, ¿cómo se llama? Tuvo un colapso por estrés, ¿verdad? Entonces, así que a partir de ahí, pues comencé a generar ya cambios, pero a veces esperamos también llegar hasta este momento crítico para hacer ese punto de inflexión, esa reflexión y comenzar a hacer esos equilibrios en la vida. Cierro participación. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente, tenía una compulsión ahí, ¿verdad? Estabas obsesionado con tu trabajo y tenías una compulsión que no querías abandonar tu trabajo. Pero eso puede tener algunos orígenes, ¿verdad? Y puede ser de forma transitoria como a ti te pasó. El origen puede ser el temor a que perdieras tu trabajo. Y por eso no te importaba tu salud, no te importaba tu familia, no te importaba nadie, porque estabas obsesionado con ese trabajo. Hubo una ruptura. Ahí terminó la obsesión, ¿verdad? Ahí terminó la obsesión. Hubo una ruptura, como tú dices, un colapso, ¿verdad? Entonces ahí terminó, porque eso te hizo cambiar tu esquema. O sea, es como cuando en tu caso, eso fue un golpe psicológico. Ese golpe psicológico te hizo cambiar, ¿verdad? Te hizo cambiar. Lo mismo sucede cuando tenemos un vicio, un golpe, nos puede hacer cambiar. O viceversa. Llevamos una vida tranquila y un impacto en la vida nos puede hacer cambiar esa vida tranquila. ¿Ya? Entonces, eso, cuando vemos nosotros que el cambio es negativo, eso puede ser producto de un trauma. Como digo, los traumas se adquieren principalmente en la niñez, los primeros 7 años. Pero eso no significa que no se pueda uno traumar. Hay personas que no pueden ir a un velorio. No pueden. ¿Por qué? Porque ya tienen un trauma. Porque eso inconscientemente les hace recordar, sin que se den cuenta que se están recordando de un hecho relacionado al velorio. Entonces, como digo, esos son traumas, entonces son fijaciones. Para que eso se quite, o hay un tratamiento de un psicólogo, o tiene que haber otro impacto que cambie eso. No sé si me he explicado. Sí, profesor. Ok, sigamos entonces. Entonces esos son los obsesivos compulsivos, aquellos que tienen una obsesión y no pueden dominar esa obsesión hasta que la cumplen. Están los test proyectivos. Los test proyectivos son un tipo de test que mediante dibujos proyectan rasgos de su personalidad. O sea, el psicólogo le dice, mire, dibújeme una familia. Cuando dibuja la familia, hay rasgos que se van de nuestra personalidad, que se van a incorporar al dibujar a la familia. Está, por ejemplo, el árbol, ¿verdad? La prueba del árbol, dibújeme un árbol. Ahí hay rasgos que le vamos a poner al árbol
que están reflejando nuestra personalidad, rasgos de nuestra personalidad. Les pongo eso como ejemplo, ¿verdad? El test de la familia y el test del árbol. Estos son test proyectivos, porque se hacen o se proyecta la persona, lo que es la persona o lo que padece la persona a través de dibujos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, todo esto, como digo, son parámetros de medición, ¿verdad? Del desarrollo psicológico y cognitivo. Está también el test para medir la depresión. ¿Quién sabe qué es una depresión? ¿Qué es una depresión? Yo creo que es un estado en el que sentimos que la vida no tiene sentido, no hay una motivación para como seguir el día a día, cuando da también mucho sueño, cuando se pasa llorando por bastante tiempo y no se puede como dejar de llorar o pensar en eso que le hace sentir mal a uno, no sé, todo eso. Exacto, Patricia. Esas son las manifestaciones de la depresión, ¿verdad? O sea que hay hechos que impactan en nuestros sentimientos, en nuestra vida, y no tenemos la capacidad muchas veces de superarlo. Y y comenzamos a presentar manifestaciones, ¿verdad? Manifestaciones. La principal manifestación es no hallarle sentido a la vida, una tristeza permanente, el deseo de llorar, ¿verdad? Esa es depresión. Vean, alguien que se le murió un familiar bien cercano, un hermano, una tía, la madre, el padre, ¿verdad? Va a tener unos niveles de depresión. Entonces, pero en la medida que va transcurriendo el tiempo, va mostrando síntomas de recuperación, ¿verdad? Eso que digo yo, de que llora y se siente triste, eso es lo que le llamamos el periodo de duelo. ¿Verdad? Sí tiene un nivel de depresión. Y ese duelo que se manifiesta en depresión, no, lo normal es que dure máximo un año. Máximo un año, mínimo 6 meses. Máximo un año. Si pasa de un año, entonces ya ahí necesita la ayuda psicológica, porque entonces ya ahí está en un estado de depresión. Pero aquellas personas, hay personas que no demuestran su depresión. No demuestran su depresión, pero sí sienten tristeza y no demuestran su tristeza. Sienten deseo de llorar, pero no demuestran su deseo de llorar. Entonces, cuando se den esas manifestaciones, lo mejor es hacerse el test para medir la depresión, a ver qué nivel de depresión tenemos y si está, como digo, en una condición normal esa depresión. Si no está la depresión de una forma exagerada o fuera de periodo ya. Entonces, ese es el test para medir la depresión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, seguimos. Sí, yo quería agregar, ok, excelente. Dime, Patricia. Que con este tema, bueno, a mí me llama bastante la atención todo esto, ¿verdad? Entonces yo me puse a leer un día y me llamó la atención de que leí que decía que la depresión puede ser también como en un estado pasivo, en el que al contrario, la persona quizá se ve que solo se pasa riendo o que anda súper contento todo el tiempo, pero que realmente, o sea, es como una forma bien silenciosa de la que va como atacando la depresión, porque lo está tratando de ocultar y no sabemos como cuánto tiempo esta persona puede estar así en ese estado de depresión. Y esa quizás es como decía ahí, que era como de las formas más peligrosas, porque se va como acumulando todo eso, entonces sí, es
darse cuenta como de esos pequeños, o sea, como signos cuando hay cosas, ¿verdad? Que nos deprimen o que nos hace sentir mal y que no tenemos que tratar como de ocultarlas, sino de buscar ayuda, ¿verdad? Exacto, así es, Patricia. Gracias por el complemento y es certero, es real, ¿verdad? Hay algunas personas que manifiestan su depresión, manifestando conductas contrarias a lo que llamamos o lo que conocemos comúnmente como depresión, que es el efecto de la tristeza, el llanto, ¿verdad? Hay personas que no, que buscan refugio en unas actitudes diferentes de las que normalmente conocemos como depresión. Y una de ellas es, como decía ella, por ejemplo, andar siempre riéndose. A veces la persona se ríe, sola incluso, busca reírse hasta sola. A veces de una cuestión que no merece la pena reírse, se ríe. O anda haciendo bromas y chistes, ¿verdad? Sin sentido, por supuesto, y sin estar en el momento oportuno. Aunque hay que tener cuidado, pues, porque hay personas que de por sí son alegres y siempre andan así contentas. Pero no significa que sea depresión, sino que ahí la depresión la vemos cuando hay un cambio de conducta de una persona que era seria, responsable, comedida, y de repente cambia de conducta y comienza a reír, a bromear, o sea, está dándole, buscando una vía de salida de la depresión. Ahí es donde hay que tener cuidado. Pero una persona que ustedes la conocieron y que así es siempre, esa persona no es que esté con depresión, ¿verdad? Pero siempre, de todas maneras, lo mejor es ir donde el psicólogo para que les pase este test para medir la depresión. Aquí está el test para medir la ansiedad también, ¿verdad? Nos sentimos ansiosos, ¿verdad? No sabemos qué nos pasa, pero sentimos intranquilidad, principalmente intranquilidad, que nos preocupa algo que no tiene suficientes elementos como para que nos preocupe. Eso es producto de la ansiedad, ¿verdad? O sea, la ansiedad se manifiesta en que no estoy tranquilo, ¿verdad? Siempre estoy intranquilo, pensando que algo puede suceder ante una u otro hecho, o ante todos los hechos de mi vida, incluso se puede llegar a esos niveles, ¿verdad? Entonces, esa es ansiedad. Y siempre queremos resolver y resolver y resolver. El otro está el test ABC, que mide la percepción visual. Pues ya solo se lo voy a mencionar porque estos ya son más. Bueno, el test ABC ahí lo dice claramente, mide la percepción visual. O sea, hasta dónde es capaz de ver la persona. ¿Ya? Pero cuando hablamos de percepción visual estamos diciendo cuánto percibimos con los ojos y cuánto el cerebro interpreta. A eso se refiere el test ABC, ¿verdad? Que mide esa percepción visual, cómo interpreta el cerebro, los niveles de interpretación del cerebro de lo que vemos. Y este que es uno largo, que es el test de Barcelona. Y este es una exploración neuropsicológica. Este es el test más grande, tiene aproximadamente 600 preguntas y está dividido por sectores, donde cada sector mide una característica de la persona. Mide si está dentro de lo normal o si está fuera de lo normal. Este es el test de Barcelona, es grande, ¿verdad? Es de los más grandes y más completos, porque mide muchas cosas. Puede medir la depresión, puede medir la ansiedad, ¿verdad? Puede medir de alguna manera la orientación vocacional también, hasta cierto punto la puede medir el test de Barcelona. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. ¿Estamos bien entonces? Ok. Vamos a seguir con el siguiente punto, ¿verdad? Que habíamos programado para este día, y es el índice de desarrollo humano. ¿En qué consiste el índice? Aquí está
lo que plantea las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? PNUD. El índice humano es el proceso mediante el cual se amplían las opciones que tienen las personas para llevar la vida que valoran. Esto es el proceso de aumentar el conjunto de cosas que pueden hacer las personas, que pueden ser y hacer en sus vidas, ¿verdad? Eso es lo que las Naciones Unidas para el Desarrollo consideran como índice de desarrollo humano. El proceso mediante el cual se amplían las opciones que tienen las personas para llevar la vida que valoran. Esto es, como dice, el proceso de aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Entonces, ese proceso de conocer si aumentan el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer, eso es lo que se llama índice. O sea, hasta qué nivel pueden lograr las personas llevar la vida que valoran y aumentar el conjunto de cosas que les permiten ser de una manera o hacer de sus vidas. No sé si me he explicado. ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Estos son ya índices, directamente índices de desarrollo humano. O sea, hasta qué nivel se desarrolla la persona en lo que quiere ser y lo que quiere hacer en sus vidas. Eso mide el índice de desarrollo humano. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Muy bien, seguimos. El desarrollo humano es además un derecho humano inalienable. ¿Qué quiere decir que es un derecho humano inalienable? ¿Quién me dice? Que no se puede transferir o delegar o sea, por ningún motivo, no. Por el hecho de ser persona, pues ya es sujeto pues, de derechos. Exacto. O sea que es un derecho, el desarrollo humano, es un derecho humano inalienable, el desarrollo humano. O sea que no lo podemos vender, nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede dañar, porque acuérdense que los derechos humanos son inalienables y son adherentes a la persona. Por lo tanto, nadie nos puede dañar ese derecho humano, el de desarrollo humano. Nadie nos puede dañar, nadie nos puede coartar nuestro desarrollo humano, porque de lo contrario, está violando un derecho universal que es el del desarrollo humano. Acá en nuestro El Salvador, ¿ustedes creen que se ha violado el derecho al desarrollo humano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ha violado o en algún momento de la historia o en algún momento de la existencia de ustedes, si quieren enmarcarlo en forma más específica? ¿Creen que ese derecho humano del desarrollo humano, valga la redundancia, ha estado siendo violado en nuestro país? Sí, y de manera sistemática, no es algo nuevo. O sea, el hecho de que nuestro país incluso hasta haya experimentado un conflicto bélico interno, el que todavía estén decenas de miles de personas migrando cada año en busca de mejores oportunidades, el hecho de que basta leer el artículo, ¿qué es? 1, 2 de la Constitución, y ahí nos damos cuenta pues que en su mayoría no se cumple a cabalidad o a medias
algunos de esos derechos humanos y constitucionales. Entonces, desde ahí ya nosotros podemos concluir que el Estado, no estoy hablando aquí del Ejecutivo, el Estado en su conjunto vulnera ese derecho de manera sistemática ¡guau! En conclusión, viola ese derecho o esos derechos. Cierro participación. Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere plantear en qué consiste el desarrollo humano? Si ha estado siendo violado el desarrollo humano en nuestro país. Voy a preguntarle entonces aquí por la lista. Astrid Carolina Ramos. ¿Qué piensas tú? Astrid. Hola, Lick. Hola, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú? ¿Se ha estado violando el derecho de desarrollo humano en nuestro país? Yo creería que sí. Ajá. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que pues no todos han tenido la oportunidad de desarrollarse de igual manera y no conocen hasta cierto punto también los derechos que tenemos y que debemos exigir que sean respetados. Exacto, Carolina. Astrid. Exactamente. Mire, aquí cuánta gente sabe de que tiene derecho a la educación escolar. ¿Cuántos niños nacen en nuestro país diariamente? ¿Y cuántos de esos niños van a estudiar? Andará ahí por el 10%, como máximo. De todos esos niños que nacen anualmente, el 10% lo más que llegan a una escuela. De los demás, no tienen la capacidad para hacerlo. Y dicen que la educación es gratuita, ¿verdad? Pero estos niños, por sus condiciones económicas, y aquí vemos otro, derecho humano, ¿verdad? El derecho a la vida, porque a veces las personas no tienen ni siquiera para comer. ¿Cómo van a tener para darle educación a sus hijos, para mandarlos a la escuela? Vean ustedes aquí en San Salvador, cuántas esquinas vemos con niños que o andan pidiendo, o andan vendiendo, o andan limpiando los vidrios de los carros. ¿Cuántos niños? Y ahí estamos violando el derecho a su desarrollo. Y no solo el derecho a su desarrollo, a otros derechos más. Ahorita porque estamos hablando de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, ahí le estamos alienando el derecho humano al desarrollo a la persona. Como digo, ¿con qué devenamos derechos más vitales, como es la alimentación, como es la vivienda, como es el vestido? Veamos cómo andan esos niños vestidos, todos llenos de andrajos, ¿verdad? Le hemos estado violando sus derechos humanos. Y los gobernantes de nuestro país y el Estado salvadoreño, que decimos que se compone del gobierno, o sea, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no han hecho nada o casi nada para solucionar ese problema. Al contrario, los millonarios de nuestro país, no todos por supuesto, siempre han buscado la manera de cómo, incluso a esa pobre gente, arrebatarle lo poco que tienen. Y ahí tenemos el ejemplo, que han vuelto dependientes a mucha gente por el celular. Hemos visto gente que no tiene ni para comer en la calle, como digo, que anda pidiendo o que anda lavando o limpiando vidrio, pero andan con su celular. O sea que a través de la publicidad han hecho que la gente sienta la necesidad del celular. Y eso es violar el derecho a la persona.
el derecho al desarrollo a la persona. Es una violación clara. Pero ¿por qué es que esta gente deja de comer por comprar un celular? Porque eso es lo que ha hecho la publicidad. Miren, inclusive, yo no sé si aquí en el país existe un control sobre los anuncios publicitarios, pero cuando vemos en la televisión anuncios publicitarios, si nosotros sabemos que un anuncio publicitario lo que tiene es una serie de fotos continuadas, ¿verdad? Que van tomando el movimiento. Entonces, si nosotros paramos, eso lo veíamos antes más que todo cuando eran cintas videográficas, ¿verdad? Ahí lo podíamos ver. Pero veíamos que es una secuencia de fotos, ¿verdad? Una secuencia lógica. Y ahí, así, veíamos las películas, incluso las películas ahorita, todavía se usan cintas cinematográficas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando hacen un anuncio? Les voy a explicar algo. Cuando la mente ve y analiza algo, el razonamiento que hace la persona le da la capacidad para que el cerebro escoja quedarse con ellos, o sea, llevarlo a guardarlo allá en la bodega de la memoria, o lo rechaza. Cuando logra analizar lo que percibió. No digo, lo que percibió a través de los ojos, a través de los oídos. Ahí donde ustedes, si ponen un poquito más de atención, van a ver que no solo están escuchando ustedes mi voz, posiblemente están escuchando otro ruido. Hasta hoy que yo se los estoy haciendo ver, ustedes comenzaron a oír. Pero antes, no es que no hayan estado oyendo, los oían, pero como no le ponían atención, entonces no lo analizaba su cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Eso nos queda en la parte frontal del cerebro y la parte de arriba del cerebro. Ahí nos queda. Todo eso que percibimos y que el cerebro no analiza, queda en esa parte. Queda flotando porque no lo hemos analizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando dormimos, como el cerebro no lo ha analizado, en el cerebro cuando ya está en un estado de tranquilidad, comienza a hacer un recuento y una revisión de eso que nos quedó flotando. ¿Ya? Y ahí va a decidir a qué va a llevar a la memoria y qué va a rechazar. Aquello que va a rechazar lo va a ver a través del sueño. Ahí lo va a través del sueño, de los sueños. Está limpiando la corteza cerebral, se me había escapado el nombre. La corteza cerebral la va limpiando, ¿verdad? Y por eso a veces cuando hemos tenido momentos desagradables, tenemos pesadillas, ¿verdad? Y a veces también son cosas que quedaron en el subconsciente y que a través del sueño salen. Entonces, cuando somos conscientes, tenemos la capacidad de defendernos ante un ataque biológico, intelectual, cognitivo. Tenemos la capacidad de defendernos y decir, no, esto no me sirve, y lo rechazamos. El problema es cuando no tenemos la oportunidad de analizar lo que vamos a aceptar o no vamos, o vamos a rechazar hacia nuestro cerebro. Entonces, ahí es donde se van, como digo, todas esas cosas se van al inconsciente. Entonces, muchos anuncios que vemos o que oímos, por la radio, los oímos, o por la televisión, los vemos y los oímos porque van, digo, más combinados, van más fuerte, se van al subconsciente, al inconsciente.
se van directo al inconsciente. Y cuando la persona necesita algo para enfrentar una situación, va a buscar en su memoria, en su inconsciente, y lo saca. Pero cuando hay, pero eso es lo que hemos ido guardando conscientemente. Pero aquello que nos va directo al inconsciente sin el análisis del cerebro, eso va a salir en cualquier momento. Y eso es lo que hacen esos anuncios de la televisión principalmente. Que entre una foto y otra de la cinta fotográfica del anuncio, meten mensajes. Se llaman mensajes subliminales. Porque el cerebro no los analiza, sino que va directamente a guardarse en la memoria inconsciente. ¿Por qué razón? Y eso hay una comprobación de eso. ¿Por qué razón? Cuando vemos una persona que va en el desierto y llega a un punto donde hay agua y Coca-Cola, la persona prefiere la Coca-Cola y no el agua. Porque le han dominado el inconsciente a través de los mensajes subliminales del anuncio. Mientras está pasando la película que la persona va en el desierto, cada cierta cantidad de fotos le meten la figura de la Coca-Cola, le meten la figura de la Coca-Cola. De tal manera que lo primero que hacen es correr y buscar Coca-Cola. Lo hacen de una forma inconsciente. Entonces, con eso, le estamos violando a la persona. Y con eso es que le violamos su desarrollo humano. Es una forma de violar el desarrollo humano. Que prefieran, por esos anuncios que llevan mensajes subliminales, prefieran el celular que la comida. El celular que una ropa, tal vez no de moda, pero sí que les permita cubrir su organismo para soportar los embates del medio ambiente. Pues ahí estamos violando. Cuando no le damos la oportunidad al niño de que estudie, le decimos la educación es gratuita. Si fuera gratuita, se le diera pasaje, se le diera libros, cuadernos, lápices, todo. Pero a veces no cobran en los colegios públicos. Pero si no tienen para comprar cuadernos, entonces, ¿qué desarrollo humano e intelectual va a buscar este niño? Si sus padres no tienen la capacidad para comprarle cuadernos. Y esos son casos bien frecuentes en nuestro país. ¿Verdad? Violamos el desarrollo humano. ¿Por qué razón? Creo que lo mencioné en clases pasadas. Cuanto más grande es la ignorancia, más fácil poder robar sus derechos humanos. Poderle robar sus derechos humanos. ¿Por qué fue el levantamiento de 1932 contra Maximiliano Hernández Martínez? Porque la gente comenzó a tomar conciencia de que le estaban violando sus derechos humanos, principalmente el de la vida, ¿verdad? Principalmente el de la vida. ¿Por qué fue el levantamiento que empezó ahí por los años 1969-70? Con la primera manifestación de Andes, que yo por ahí señalo el punto de partida de la guerra, esa manifestación de Andes, que fue atacada militarmente, esa manifestación, y murieron dirigentes de Andes. ¿Por qué? Porque le estaban violando derechos humanos a los docentes, le estaban dando salarios de hambre, y fueron los maestros precisamente los que comenzaron a hacer conciencia en la gente. Y ahí fue donde la gente se fue organizando cada vez más, ¿verdad? Y comenzaron los asesinatos selectivos en los años 70. Comenzaron los asesinatos selectivos. O sea, le estaban coartando, aparte de que les coartaban la educación,
Les quitaban la vida a muchos, solo por el hecho de protestar por las injusticias que estaban en esos periodos presidenciales. Le quitan la presidencia a Napoleón Duarte en 1972. Se reúne a protestar en el Parque Libertad una cantidad de gente y masacran a esa gente que estaba allí en el Parque Libertad. Capturan a Duarte, le quitan un par de dedos y lo exilan del país. En 1977 se produce algo similar cuando llega Carlos Humberto Romero a la presidencia, de una forma fraudulenta también. Entonces, eso lo que hizo fue caldear los ánimos en la población. Y al final, ¿en qué resultó? Que en 1979, cuando ven que ya no pueden contener la fuerza con que va el pueblo, lo que hacen es darle golpe de Estado a Carlos Humberto Romero. Pero ya el movimiento ya estaba organizado y continuó. Y precisamente en ese año es que se da la primera, la que le llamaron la ofensiva final, que lanzó la FPL. En 1979. Ahí fue la fecha de inicio de la guerra civil de El Salvador. ¿Y por qué? Porque se le estaban alienando sus derechos. Estaban alienando, entre otras cosas, el desarrollo humano. Pero ¿por qué es que esta gente no se sublevaba desde antes? Porque la ignorancia no les permitía conocer sus derechos y por lo tanto no tenían la capacidad de exigir. ¿Cómo vamos a exigir algo que no conocemos? Entonces, cuanto más ignorante es un pueblo, más se aprovechan de ello. Y por eso es que la educación es uno de los pilares de desarrollo que aquí en nuestro país ha estado abandonado. ¿Por conveniencia de quién? Porque los que detentan el poder económico. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. ¿No hay? Ok, seguimos. Entonces, como digo, el desarrollo humano es un derecho inalienable. Esto está en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986. Lo declara la ONU en 1986 como derecho humano, el derecho al desarrollo humano. Y define el desarrollo como un proceso global económico. O sea, la persona tiene derecho a un desarrollo económico para por lo menos tener lo mínimo para vivir humanamente. ¿Qué es lo que se necesita para vivir humanamente? Katia Marina Torres Chévez. Katia Dígame. Marina Torres Chévez. Hola. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita la persona para vivir humanamente? Hablamos del mínimo. Las necesidades básicas, sea alimento, educación, económicamente un trabajo que pueda sostener. Para el alimento, obviamente. Una casa, un hogar. Exacto. No sé. ¿Cuáles son las necesidades básicas pues, de una persona? Salud. Yes. Salud. Eso. Alimentación, ¿verdad? Es la primera. Alimentación. Salud. Vestido. Decoroso y suficiente para enfrentar las condiciones del tiempo. Y vivienda. Y por supuesto educación. ¿Cuántas personas tienen esos 5 elementos básicos para una vida digna en nuestro país?
La mayoría de la población no lo tiene. Aún personas que tienen empleo fijo, el salario que ganan no les alcanza para cubrir todas esas necesidades. Y siempre están con deficiencia en una necesidad. Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo económico para esta gente? ¿Cuál es el desarrollo económico para un campesino que tiene que ir a las cortas de café cada temporada y que después no encuentra trabajo el resto del año? Y si no es por esa corta de café donde lo explotan, los sobreexplotan, ¿verdad? Es lo único que tienen para vivir el resto del año. Los padres y por supuesto los hijos. Entonces, ¿qué desarrollo económico hay en nuestro país? Estamos violando ese derecho al desarrollo económico de las personas. O sea, cada día los millonarios son más millonarios y los pobres son más pobres. Cada día los dueños de los medios de producción están siendo más millonarios y los que trabajan esos medios de producción están siendo más pobres. Porque la vida se va encareciendo, porque los precios de los productos van subiendo, pero los sueldos se mantienen. Los precios suben constantemente, pero los sueldos no suben constantemente. Entonces, ¿para quién nada más se está cumpliendo ese desarrollo económico en nuestro país? Para los millonarios. Los millonarios. Y no es problema del sistema capitalista. Por si alguien está pensando en eso, no es problema del sistema capitalista. Y les vuelvo a poner el ejemplo de Suecia, que es el que yo más conozco, por eso lo tomo. Porque es el que más conozco. Allá en Suecia, las personas desde su nacimiento tienen asegurada su vestimenta, su alimentación, su vivienda, la salud y la educación. Claro, allá las empresas pagan el 40% de sus utilidades como impuestos. ¿Para qué? Para cubrir todo eso que ofrece el Estado. Allá no hay colegios privados, solo colegios públicos. Y los niveles de esas instituciones educativas públicas es de los mejores niveles a nivel mundial. De los mejores niveles a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Allá no vemos nosotros que hayan huelgas. ¿Alguno de ustedes ha salido que alguna vez se haya dado alguna huelga allá en Suecia? ¿Ha salido alguna vez en algún medio de comunicación? ¿Han salido ustedes de que haya habido una huelga, una protesta en Suecia? No. La gente tiene sus necesidades básicas cubiertas. Y hay millonarios. Allá en Suecia es un país capitalista donde hay millonarios. Pero ¿cuál es el pensamiento del millonario de Suecia? ¿Y cuál es el pensamiento del millonario acá en nuestro país? Allá sí les importa el desarrollo del país. Y cuando dice el desarrollo del país, significa el desarrollo de todos los sectores de ese país. De todos los sectores sociales del país. Ahí hay desarrollo. Y en la medida en que la gente se desarrolla en su educación, tiene más capacidad en el trabajo. ¿Y quién se va a beneficiar del trabajo? El dueño de la empresa. Pero ellos no lo piensan así. No lo piensan así. Ellos lo que buscan siempre, y creo que en la clase de ustedes alguien me dijo, que me quitaron porque encontraron otra persona que cobraba más barato o que le iban a pagar más barato por el trabajo que yo estaba desarrollando.
Japón tiene en su cúspide los asesores del gobierno en Japón. Son gente de la tercera edad, en su mayoría. Son gente de la tercera edad. Y esos son los asesores de los gobiernos. Gobiernos generales y gobiernos locales. ¿Por qué? Porque la gente mayor tiene sabiduría, experiencia, conocimiento. Ya no puede levantar tal vez un saco de maíz, porque ya las fuerzas físicas se le han agotado. Para eso están los jóvenes. Pero ellos siempre siguen regenteando el país. Japón, ahorita, si ustedes no lo sabían, ya tiene el carro que no va a generar ningún contaminante al ambiente de la Tierra. Ya lo tiene. ¿Producto de qué? De esa dirección eficiente y madura que da la experiencia. No significa que los jóvenes no valen. Sí valen. Tanto el viejo como el joven tienen su papel en la historia de un país. El viejo no tiene fuerza física, el joven sí. El viejo no tiene el empuje que tiene el joven. Entonces tiene que ser una combinación. La experiencia del viejo con la fortaleza del joven. Pero aquí no. Aquí se busca la gente que va empezando, porque es a la que le van a pagar. Y quitan a los viejos de las empresas. Quitan a los viejos de las empresas. Y ponen gente joven. Porque a la gente joven le pagan menos. Y al viejo, como por los años ha ido creciendo su salario, ya no me conviene, quitémoslo. Error. Eso no permite tampoco que las empresas se desarrollen. Porque las empresas en el Japón están dirigidas por gente vieja. Hay una mezcla de gente joven y gente de tercera edad en las empresas de Japón, ¿verdad? Y eso es la mezcla perfecta, mezclar jóvenes y viejos. El joven para impulsar y el viejo para frenar, para que con el impulso que lleva el joven no se vaya a estrellar. Es una combinación, pero aquí de eso no hay nada. Y como digo, Japón también tiene gente millonaria. Suecia tiene gente millonaria y son mundos capitalistas. Pero el desarrollo económico para su gente es bien superior al desarrollo económico de nuestro país. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No hay? Seguimos. También el desarrollo social. El desarrollo social. La persona tiene derecho a desarrollarse socialmente. Pero aquí no. Aquí hay gente que tiene hasta 2 trabajos porque con uno no alcanza a cubrir las necesidades de su familia. Entonces, no tiene contacto social. No tiene contacto social. ¿Cuántos parques de familia hay acá en nuestro país? Para que la familia pueda convivir entre sí y con otras familias. ¿Cuántos parques hay? ¿Cuál es el desarrollo social de nuestro país? Si aquí siempre andamos viendo a quién le echamos zancadillas, en lugar de compartir. Andamos viendo quién se descuida. Entonces, ¿qué desarrollo social puede tener? Desarrollo cultural, ya lo analizamos. Si aquí la educación formal está vedada para la mayoría de los salvadoreños. Está vedada para la mayoría de los salvadoreños. No tienen la capacidad o no tienen el desarrollo económico para poder aspirar al desarrollo cultural.
No tienen acá en nuestro país. Entonces, se está violando el desarrollo humano. Cuando se viola el desarrollo económico de la persona y de la familia, cuando se viola el desarrollo social, cuando se viola el desarrollo cultural, se está violando el desarrollo humano. El derecho al desarrollo humano, que es uno de los derechos humanos declarados por las Naciones Unidas. Y en nuestro país no se cumple. Y por último, el derecho político. El derecho político. Aquí hay gente que tiene miedo de meterse en la política porque se lo pueden llevar de encuentro. Aquí hay gente que la han asesinado por manifestar, estar en contra de las políticas de Estado. Y cuando me refiero a las políticas de Estado, me refiero a las políticas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Cuántos le negaron en ese conflicto de intereses que hay ahorita, o que está a punto de terminar el 1 de mayo, cuando el presidente de la República quiso enfrentar la pandemia? Le negaron un montón de recursos. Y si era así, El Salvador es uno de los países mejor señalados en el manejo de la pandemia. Mejor señalado por organizaciones internacionales, incluyendo la OEA y la ONU, a pesar de que le recortaron la Asamblea Legislativa. ¿Por qué le recortaba la Asamblea Legislativa? Para que el presidente quedara mal ante la gente y después acusarlo con el mal manejo de la pandemia. Pero haciendo uso de sus recursos legales, y fue implementando medidas para contener la pandemia. Y somos en América Latina de los países menos afectados por la pandemia del COVID-19, a pesar de ese boicot que le hizo la Asamblea. Y estamos hablando de un desarrollo político, ¿verdad? No estoy justificando ni estoy diciendo de que el presidente actual sea lo mejor. Él es un millonario. Y un millonario nunca va a ir contra sus intereses. Nunca va a ir en contra de sus intereses. Pero por lo menos ha demostrado más humanidad que otros. ¿Verdad? ¿Y cuánto se ha descubierto de gente del famoso maletín negro político? ¿Y cuántas personas protestaron por esa política que tradicionalmente, casi desde los tiempos de la independencia, se ha venido desarrollando en nuestro país? ¿A cuánta gente han asesinado? 32,000 campesinos en 1932. Más de 100,000 en la guerra civil de los años 70-80, finales de los 70 y todo el 80, toda la década del 80. ¿Por qué? Por protestar contra la política inhumana que había en nuestro país. ¿Dónde estaba entonces el desarrollo humano? ¿Verdad? ¿Dónde estaba? Un político que tal vez viene con un pensamiento de millonario, sí, mantiene el pensamiento de millonario, pero más humano. Hasta ahorita eso ha demostrado. Yo lo he dicho aquí, yo voté por Nayib Bukele. ¿Por qué voté por él? Porque de todos los candidatos que había, consideré que era el menos peor. O sea, no lo consideré el mejor. No lo consideré el mejor. Lo consideré el menos peor. Y hasta el momento, sigo pensando que no me equivoqué. Entonces, el desarrollo humano es eso, un proceso global. ¿Para qué? Para el desarrollo económico, social, cultural y político, que tienda al mejoramiento constante del bienestar de toda la población. Ese es el desarrollo humano. Un proceso global, económico, social, cultural y político,
que tienda al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre, no con asesinato, y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. El capital sin el trabajo no sirve. Yo puedo tener un edificio lleno de maquinaria, pero si no tengo quien me la maneje, yo solo no la voy a manejar. Necesito de la capacidad del trabajo, o sea, necesito de los trabajadores. O sea, yo pongo el capital, el trabajador pone el trabajo. Por lo tanto, a través de la inversión que se hace en maquinaria y edificios, es que, y a través de eso, y del trabajo, del trabajador, valga la redundancia, es que se genera la utilidad de una empresa. ¿Cuál sería, como mínimo, lo justo de esa utilidad? Que el 50% está bien, que el 50% le quede al empresario, pero que el otro 50% lo distribuya entre sus empleados. Pero aquí en nuestro país no es así. No hay una justa distribución. Y es conocido que el 5% de la población posee el 80% de la riqueza de nuestro país. ¿Es eso una distribución justa? ¿Qué me dicen? Quiero oír comentarios ahora. Así, ¿qué le dijo René? Pues, Sí, dime, Kenzie. Kenzie María, te escucho. perdón, Lick, se me activó el audio. Bueno, ok, Walter entonces. Walter Rivera Canales. Buenas tardes, Lick. Escuchando ahorita la clase, creo que es un poco complicado tal vez lo que voy a mencionar, pero considero yo que casi siempre en las sociedades nos tenemos que manejar de alguna forma de un tipo de mentalidad político-filosófico que los partidos son los que brindan, venden, pero no lo ejercen. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque es una especie como de guía que las poblaciones en cada estado se desarrollan. Una de las cosas que no es atacando los gobiernos, pero por lo general también vamos viendo cómo está desarrollada la población, o tal vez que es la forma en cómo, a pesar de que hayan diferentes filosofías, siempre hay una que se apega más a una sociedad. Por ejemplo, nosotros, quieras o no, nuestra sociedad, puede decir que de socialismo, pero capitalismo, que no es una filosofía política, el liberalismo, neoliberalismo, pero al final el Estado salvadoreño, así, en cierta vista, uno pregunta a alguien la forma en cómo piensa un salvadoreño y digamos que es más, algunos más de forma liberalista, otros de forma más popular. Entonces, pero siempre es bueno que haya un enfoque de alguna forma filosófica política para que haya una guía. Este gobierno, bueno, yo la verdad que he escuchado lo que usted menciona del gobierno, sí, lo de cómo incluso la forma en cómo desarrollan una tragedia como lo que ha pasado, se basa en cierta forma en esos principios. Yo la verdad que lo único que yo cuestionaría, porque ahorita como el gobierno en cierta forma es nuevo, es un nuevo sistema, pero no, yo no me siento tan confiado, y esto es ya personal, porque no se ve que enfoque no estoy hablando de derecha izquierda, estoy hablando de un enfoque político de base. O sea, no hay una especie de guía. No sé si el gobierno piensa crear uno, porque este es un fenómeno que va a afectar a toda Latinoamérica,
Ya se habló también de eso, que muchos países latinos van a tratar de copiar este sistema que la verdad no sé, no sabríamos cómo, habría que buscarle un nombre. Pero yo siempre veo que es una guía que las sociedades van a siempre buscar para ir desarrollando también su mundo social, económico, cultural y pues hay de ver cómo se va desarrollando. Nada más. Bien, gracias, Walter. Sí, mira, tú tienes razón. Por eso es que yo dije, yo voté por el menos peor. Y sigo pues con la idea, no significa que yo ya estoy ciegamente creyendo en él y que va a ser lo mejor, ¿no? Eso tiene que estar en constante observación, ¿ya? Tiene que estar en constante medición de la actuación del gobierno. Por eso dije, es el menos peor. Hasta ahorita. El pretexto podría ser pretexto o podría ser realidad. Es que no hay un plan para desarrollar la nación especificado, ¿verdad? Puede ser que lo tengan ellos y que no lo hayan dado a conocer, porque podría ser de que también eso genere reacciones por parte de los que tienen el poder económico en nuestro país y que lo han tenido por muchos años. Lo han tenido a través de sus sirvientes en la presidencia de la República, en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia, los tres poderes del Estado. Y aquí hemos visto y les he puesto el ejemplo de una mujer que por una gallina que se robó, o un pollo que se robó, para darle de comer a sus hijos. La condenan a 15 años de prisión. Y un fulano aquí es presidente de la República, que se robó 301 millones de dólares. Solo lo condenan a 10. Y todavía, por buena conducta, lo más posible es que le acorten su condena. ¿Es eso justicia? No, y eso es lo que ha venido pasando durante toda la historia, desde que vinieron los españoles aquí en nuestro país. Y quedó esa herencia porque quienes realmente hicieron la independencia de nuestro país, quienes dirigieron y organizaron y tuvieron la iniciativa de la independencia de nuestro país, fueron los españoles o hijos de españoles radicados acá en nuestro país para liberarse y en lugar de estar dando la plata a la corona, quedársela a ellas aquí en nuestro país y seguir explotando a la gente como la explotaba España y seguirle robando a la gente como le robaba a España. Eso no ha cambiado hasta esta hora, hasta esta altura, se ha mantenido. Entonces, no hay ahorita, por lo menos no se conoce, ¿verdad?, de que haya un plan de nación, aunque se ve que hay hechos, ¿verdad?, como por ejemplo eso de darle computadora a los estudiantes. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder este estudiante mantener esa computadora? Si después va a valer más el hambre que la necesidad de estudiar. Entonces tiene que haber otro plan que ayude a esa gente. No a regalarle, porque lo que es regalado no se cuida, sino a que se lo gane, pero se lo gane de forma justa. Que se lo gane de forma justa. Eso es parte del desarrollo humano. Que la gente sí, que no solo se le cubra culturalmente, dándole esa computadora, sino que también que le cubra sus necesidades económicas, sus necesidades sociales, como es la medicina y la política de nuestro país, que cambie hacia un desarrollo de la sociedad. ¿Por qué creen ustedes, si los países centroamericanos hemos tenido la misma historia, sometidos por España y liberados? Recuerden que la independencia no solo fue El Salvador el que se independizó, sino que se unieron
y se independizaron. Y después fue que, precisamente, por los que estaban dirigiendo y organizando la independencia, fue que se separaron en naciones diferentes. Así nace Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y nacen. ¿Pero por qué razón? Si teniendo una misma educación, un mismo desarrollo, una misma cultura, un mismo origen prácticamente indígena, ¿por qué razón Costa Rica está más adelante que nosotros? ¿Por qué razón? Costa Rica está más adelante que nosotros. Porque ellos comenzaron ya a tener una visión de desarrollo, no solo de la gente de plata, sino también de que toda la gente. Porque para que nuestros millonarios solo piensan en ganar, 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 pero no piensan que desarrollando a la gente van a desarrollarse ellos también. Porque en la medida en que la gente tenga más capacidad de comprar, en la medida en que la gente gane más, van a comprar más. Y entonces ellos van a vender más, pero no alcanza hasta ahí el entendimiento de ellos. Para concluir con esta diapositiva, para determinar el nivel de desarrollo humano fue creado el índice de desarrollo humano, el cual vamos a desarrollar. ¿En qué consiste? En la próxima clase. Entonces, para ver ese nivel de desarrollo que tiene un país, fue creado el índice de desarrollo humano, el cual vamos a desarrollar en la próxima clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Sí, yo tengo una pregunta. Para las exposiciones tenemos que activar la cámara. Sí, yo siempre les he pedido que activen la cámara. Así es. Ah, ok. Gracias, Lili. Sí, es que, vean, la intención es que nos veamos un poco. Claro, no nos podemos ver todos al mismo tiempo, pero por lo menos los que participen, lo veamos y nos recordemos. Yo me acuerdo de los nombres de algunos de ustedes, pero yo no me acuerdo de las caras, ¿verdad? Además de eso, yo les he dicho, el ser humano, el 80% de su comunicación es con los gestos. El 20% es con palabras. O sea, el ser humano comunica el 20% a través del vocabulario, el 80% a través de los gestos. Ayer nada menos veía yo un paciente. Yo le estaba poniendo un reto, que hiciera él un ejercicio. Como hoy no se puede, no tengo la capacidad para pagar por las condiciones de la pandemia, no tengo para pagar alquilar un local. Entonces, yo estoy dando la atención a mis pacientes en un parque, lo que buscó la parte más aislada. Y le hacía yo a él un reto. Primero lo hice yo, ese reto. Después lo pidió que él lo hiciera. Era un ejercicio, ¿verdad?, de relajación. ¿Saben qué hizo él? Comenzó a ver todo su alrededor, a ver si lo hacía o no lo hacía en base a la gente que estaba y la gente que no estaba. Sin decírmelo, me lo comunicó y yo se lo hice ver. ¿Es eso o no es eso lo que estabas viendo? Sí, me dijo. Y no me había dicho absolutamente nada. Entonces, ¿estás demostrando temor a que te vean? Sí. O sea, con los gestos demostramos más, o sea, hablamos más que con la lengua. Bien, no sé si queda respondida tu pregunta, Joana. ¿Joana? ¿Sí, Joana? ¿Satisfecha con mi respuesta? Sí. Gracias. Bien, entonces, compañeros, yo les agradezco mucho, ¿verdad?, su asistencia. Los espero el día de mañana.
Y el primer grupo, pues, esté listo, porque yo termino rápido este tema y lo más posible va a comenzar el grupo número 1. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Profesor. Sí, dime, Francisco. Mire, solo tengo una duda. Fíjese que vi que en la lista que proyectó hace un momento de la asistencia, que tengo una falta, pero usted dijo que para quienes estuviéramos conectados el miércoles, la falta por lo que sucedió el lunes, ¿cómo se llama? O el martes, no, el lunes creo que fue, iba a quedar, se iba a tomar como válida. Ajá, sí. Mengíbar Gómez. No, lo que pasa es que eso fue, la falta la tienes el día lunes. Ajá. Yo dije que iba a quedar saldada la del día martes. El que se conectara el miércoles iba a quedar saldada la del martes. Pero sí. Pero no la del lunes. A ver, ya me confundí, porque el martes tuvimos sesión normal. Sí. No, el lunes tuvimos sesión normal. Ah, sí. No. Sí, tiene no, el lunes tuvimos problemas. Exacto. Déjenme revisar esto. Entonces ya para la próxima clase ya van a ver que esto está corregido, ¿verdad? Correcto, esa es la única observación. Sí, por favor. Gracias, Francisco. Bueno, feliz tarde. Bueno. Gracias. Bueno. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta u observación? Lic, los temas de cada